Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Me escuchan, por favor? Si les sale el audio a ustedes. Hola. Por favor, confirmen a través del chat. Buenos días, sí se escucha. Ok, muy amable. Gracias, Rafaela. Bien, vamos a esperar por esta vez, vamos a esperar un minutito más y damos inicio con los señores que están presentes. Bien, buenos días, señores estudiantes. Quien les habla soy el doctor José Basurto. Se me ha designado en este semestre para dar la asignatura de gestión de proyectos. Pues bien, reitero, ¿me escuchan, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ok, gracias. Bien. Bueno, deben renombrarse, una de las primeras indicaciones, gracias, Guillermo, deben renombrarse con apellidos y nombres. Suponiendo, deben ponerse Basurto, Roldán, José, por ejemplo, para que aparezcan así dentro de los participantes, por favor. Entonces, primera indicación, deben renombrarse e ingresar con apellidos y nombres. Bien, eso lo pueden ir haciendo en el transcurso de la clase. Bien, segunda situación, pues las clases son puntuales, el horario dice 11 de la mañana, tenemos que dar inicio a las 11 de la mañana. Tercero, las clases son obligatorias conectarse. Es obligatorio conectarse, voy a tomar en cuenta la asistencia. Realmente, probablemente ustedes indiquen, bueno, ¿por qué razón este profesor tiene que obligar las clases? Sencillamente porque ustedes ya son estudiantes que están en los últimos niveles, están próximos a ser profesionales y por lo tanto ustedes deben demostrar una responsabilidad desde la puntualidad y desde la obligación en que ustedes tienen como estudiantes al haberse matriculado. Sí. Adicionalmente a esto, es preocupación mía, me he percatado muchos estudiantes ya graduados, 2, 3 semestres de graduados y se les preguntan ciertas cuestiones básicas en la que se ha querido a nivel de profesionalismo ya contratarlo por servicios profesionales y se sorprenden que no saben, que eso no aprendieron, que aún no conocen, ya siendo profesionales. Entonces sí es preocupante. Entonces hay muchas cosas que ustedes tienen que entonces empezar ya a ver con la óptica de una responsabilidad y de sobremanera sabiendo que ustedes ya están a un paso de graduarse, de ser ingenieros en sistemas. Vamos a trabajar con algunas plataformas. Bien, una de las plataformas que vamos a trabajar es el sistema de gestión, en donde allí se estarán poniendo en forma paralela la información que la vamos a tener también en el canal del Teams y también en el canal de YouTube. Específicamente en el canal de YouTube van a tener ustedes las clases grabadas y también los documentos en formato MP4, es decir, las presentaciones de clase. En el SGA, pues ahí tienen todas las indicaciones. En este momento ya hay subida de información, es decir, están los enlaces para las clases. Tenemos también la guía de estudio, tenemos el sílabo, entre otras cosas. En el transcurso de la semana, Dios mediante, se estará subiendo la información correspondiente de manera integral. Adicionalmente, también la pueden encontrar en el canal del Teams. Entonces, tenemos diferentes canales como para poder comunicarnos o poder establecernos dentro de nuestra comunicación. Bien, yo necesito
sé por qué no me pasa la presentación. Bien. Necesito un ayudante, una persona que me ayude para la coordinación, una persona que me ayude, en la coordinación de clases, por favor. Un estudiante, ya sea varón o sea mujer. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Un voluntario que sea el coordinador, para que me ayude como coordinador, del... Bloqueado. Bueno. Bien. ¿Algún voluntario, por favor? ¿No hay? Bueno, qué pena que no quieran colaborar. Bien. Bien. La asignatura básicamente, de pronto ustedes la ven de manera genérica, pero es muy importante. Es muy importante porque a ustedes les enseñan a realizar un desarrollo de software, les enseñan a realizar una configuración IP, les enseñan a realizar un cableado estructurado, base de datos, etc. Pero lo que no les enseñan los profesores del área técnica es por qué razón se tiene que hacer un proyecto. Es decir, el proyecto yo no puedo hacerlo así por así, yo tengo que ver la necesidad. Por ejemplo, ¿cuándo voy al médico? Cuando me siento enfermo. ¿Cuándo voy a tomar una cola? Porque tengo la necesidad de tomar algo fresco o tengo sed, entre otras cosas. ¿Cuándo voy a adquirir un computador, por ejemplo? Porque tengo la necesidad del equipo para estudiar, para mi trabajo, etc. Es decir, los proyectos sirven específicamente para poder solucionar algún problema o inconveniente o conflicto. Bien. ¿Quién les habla? Ya les indicaba, soy ingeniero eléctrico de profesión. Sin embargo, también tengo la técnica en electrónica y electrotecnia, certificados en proyectos a nivel internacional, una maestría en administración de empresas, especialista en gestión de proyectos, en diseño curricular y tengo un doctorado en proyectos. Tengo más de 25 años como profesor de la facultad y adicionalmente trabajo en las universidades UNINI Puerto Rico y UNINI México como profesor a nivel de doctorados. Soy tutor de tesis doctorales de muchas de ellas y además trabajo en el área de proyectos del FUNIVER. ¿Sí? Entonces se trabaja en el área de proyectos del FUNIVER. El curso se lo va a llevar de manera académica, es decir, enseñarle la parte genérica, conceptual, teórica, práctica. Tiene que ser interactiva, es decir, que ustedes participen dentro de la clase, no solamente que el profesor participe, haremos ciertas reflexiones al respecto. Vamos a tener información en la que ustedes tendrán que revisarlas, en la que ustedes tendrán que leerla para de esa manera, esa información, irla asimilando con presentaciones en PowerPoint, específicamente en formato de PDF que se les estará facilitando. Van a trabajar en grupos, por eso es necesario verificar cuántos estudiantes tenemos matriculados y de esa forma ver entre 2 y 4 estudiantes por grupo para los trabajos. La asignatura pues se basa en aprendizaje basado en problemas y lógicamente tendrán que aprender a hacer. ¿Sí? Se aprende haciendo, las cosas no se aprenden leyendo ni nada por el estilo. Tener mucho cuidado en los trabajos que ya han presentado otros estudiantes de los semestres que ya han pasado, que ahorita están en noveno o están en décimo. Mucho cuidado en no presentar los mismos proyectos. La asignatura se relaciona con una contribución muy alta a nivel de gestión de los proyectos, de desarrollo e implementaciones de software o en general de todas las otras áreas de la informática en cuanto a la carrera. El material va a ser, ya les indiqué, va a ser presentado en formato
de PDF, lo pueden encontrar en el canal de YouTube y en las diferentes plataformas, así que se les recomienda que se suscriban al canal de YouTube para que puedan acceder a las diferentes información de la clase. Bien. Como profesor, más que como profesor, quiero hacer acá un guía, entonces nosotros tenemos que enmarcar los parámetros, ya les indicaba, esos parámetros son las clases puntuales, tareas puntuales, no un día más, no un minuto más. Si las tareas son para el día lunes a las 10 de la mañana, es a las 10 de la mañana, no a las 10:01. Trabajos que están fuera de entrega de horario no serán revisados y serán considerados como que no hayan entregado. Vamos a enseñarle no solo la teoría, sino también vamos acá a compartir conocimientos, experiencias. Bien. La asignatura es una combinación de la parte teórica y la parte práctica. A ver, agradecería por favor que las cámaras las activen. No sé si están allí, si dejaron nomás conectados, están. A ver, por favor, me activan las cámaras, tengan la bondad. A todos. Bien. Indicaba que esa teoría debemos orientarla a la parte aplicada, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que desarrollar dentro del campo profesional? ¿Sí? ¿Qué tengo que desarrollar dentro de ese campo profesional para que de esta manera yo pueda ver cómo me sirve la carrera? La asignatura está compuesta en 3 unidades. Una primera unidad, básicamente tenemos la parte teórica. Una segunda unidad donde vamos a hacer cómo se analizan, cómo se determina la factibilidad de los proyectos y finalmente cómo gestionar el proyecto ya cuando voy a entrar a la etapa de desarrollo, cuando voy a entrar a la etapa de ejecución e incluso cuando ya vamos a entrar en la etapa de operación. Entonces, la teoría, la factibilidad del proyecto, gestión en la parte de desarrollo y en la parte de operación. Bien. Ya les indicaba, hay muchas sugerencias, ya hemos indicado alguna de ellas. Es muy importante la puntualidad. Yo siempre voy a tener ya el aula virtual 5 minutos antes, por lo general yo activo ya la sala. Los micrófonos mantenerlos en silencio. Gabriel, a ver si ya vamos cambiando, Gabriel, Guillermo, a ver si vamos cambiando ya el renombre de los participantes, ¿no? Tenemos a Gabriela, tenemos a Guillermo, Javier, Jonathan, Joshua. Sí, parece que son los únicos que no se han renombrados con apellidos y nombres, por favor. Hagan las preguntas cuando ustedes consideren necesario, no se queden callados, por favor. No esperen tener que entregar el deber para decir, profesor, no entendí. Las preguntas háganlas a tiempo. Tenemos también las tutorías. Las tutorías son obligatorias si es que ustedes las consideran necesarias para hacer alguna consulta. Expongan ejemplos, compartan experiencias. Habrán ciertas intervenciones, tanto profesor-alumno o viceversa. Hagámoslo con calma, con serenidad, a la altura y con mucho respeto. Tratemos de no conversar, no distraer, controlen por eso los micrófonos. Y más que todo, pues, pese a que no es obligatoria la asistencia, yo sí la considero necesario que tengan que asistir porque es facilito. Si no llegamos a un acuerdo y me dicen, profesor, yo no voy a asistir y yo les pongo la nota, pues no perdamos tiempo ni yo dando clases ni ustedes asistiendo. Lo único que sí les digo que son ustedes los que se van a perjudicar. Adicionalmente a esto, el gobierno me está pagando, la universidad me está pagando para darle las clases, no para solamente conversar y ver ahí, quizás no sé si están al otro lado de la pantalla o de la parte tecnológica. ¿Por qué traigo acotación a las normas APAS? Es importante que ya empecemos a aplicarlas. Ustedes van a hacer su tesis muy pronto, en 9º semestre empiezan su tesis. Hay ciertas normativas, ciertas parámetros, ciertos instructivos, ciertas instrucciones que les van a servir. Entonces, vayan leyendo las normas APAS, entre otras cosas. Bien, antes que nada, en la información teórica que se les va a compartir específicamente en el canal del TIM, van a tener
Primero, todas las clases teóricas en formato PDF. Segundo, van a tener una biblioteca, es decir, en esa biblioteca van a tener una bibliografía con información. Tercero, van a tener ustedes un archivo con los formularios de los deberes. Van a tener un archivo con los formularios de los deberes y sobre esas plantillas tenemos que trabajar, ¿sí? Y tienen que irlas leyendo y respetarse todas y cada una de las instrucciones. Bien, de manera general, tanto para el primero como para el segundo parcial, nosotros vamos a tener un trabajo de actuación que va a valer 15% o 1.5, un trabajo autónomo de 3 puntos, un trabajo práctico de 20 puntos y el examen que va a valer 35 o 3.5. Bien, el trabajo 1 corresponde al resumen de un proyecto informático real, no copiado del internet ni prestado a algún compañero. Es el resumen de un proyecto informático, cualquiera que este sea. Reitero, tienen que reagruparse entre 2 o 4 máximo, dependiendo de la cantidad de estudiantes matriculados. Bien, vuelvo a preguntar, ¿hay algún estudiante, por favor, que desee colaborarme como coordinador, ya sea varón o mujer? ¿Quién quiere, por favor? Necesito un voluntario. Necesito un voluntario. Nadie. Bueno. Yo, ingeniero. Yo puedo. Me escribes al WhatsApp, por favor. Perdón, al chat. Ok. Ya. La señorita Valencia, ¿no? Ya. Sí. Listo, ya. Gracias, gracias por esa colaboración, Vicky, Victoria, Rafaela, no sé cómo te guste que te llame ya. Rafaela va a ser la compañera coordinadora del curso, es decir, yo coordinaré con ella, vamos a formar un grupo de WhatsApp con los otros coordinadores de curso, son tres coordinadores con ella, en donde cuando yo no pueda darles clase, yo les comunicaré a ella para que les comunique que no va a haber clase, o cualquier incidencia que se tenga que comunicar. Segundo, todas las tareas le entregan directamente a ella y ella me hace llegar a mí. Rafaela, ¿está bien que diga Rafaela o Victoria? ¿Cuál nombre te gusta? Rafaela está bien. Ya. Por favor, Rafaela, necesito que ingreses a la plataforma del SGA y me descargue la lista de estudiantes matriculados y me pasas, por favor. ¿Sí? ¿A dónde se la paso? ¿Por aquí? Me lo puedes pasar, no sé si ahí dentro de mi número de teléfono, ya te voy a dar. Ese es mi número de contacto. ¿Sí? Me pasa ahí mi correo. Ahí está mi correo. Sí. O el institucional. Le envió la lista a su WhatsApp o a su correo. Al correo preferible. Sí. Ahí está el correo personal y el institucional. Ya. Entonces, eso de allí lo puede bajar con tranquilidad de aquí hasta el miércoles que tenemos, perdón, al viernes, que tenemos la siguiente clase para ver más o menos la cantidad de estudiantes y de esa forma ver los grupos. Bien, en este momento hay 17 estudiantes que están conectados. Vuelvo a reiterar, para los que recién se han conectado, deben renombrarse apellidos y nombres. Apellidos y nombres, por favor. Bien. Como ustedes podrán ver aquí en las tareas, la tarea 1, ustedes tienen que entregarla la tercera semana de clases. Bien, esa tercera semana de clases corresponde al día domingo. Ese es el día que me deben entregar. Es decir, ustedes van a entregar el día domingo 30, que
que es la tercera semana, domingo 30 de mayo, hasta máximo las 12 del día. Repito, la tercera semana, el día domingo, que cae 30, hasta máximo las 12 del día deberán entregar las tareas grupales. Bien, segundo, no esperen la última hora para enviar las tareas. Profesor, que no tuve internet, que se me fue la energía, que me falló el computador. Ese es el plazo, hasta el 30 de mayo, semana 3. Bien, luego tenemos el trabajo número 2. El trabajo número 2 lo tienen que entregar en la semana 7 junto con el trabajo. En otras palabras, los 3 últimos trabajos los deben entregar la semana 7 aproximadamente. Estamos hablando 3, 4, 5, 6, 7. Aproximadamente el día domingo 27 de junio. Aproximadamente el 27 de junio. También ya les voy a poner en la plataforma del Team las tareas con las fechas correspondientes. Bien. Aclaro. Todos los deberes lo deben entregar la semana 3, en la primero y la semana 7. ¿Qué día? El día domingo de esa semana 3 y semana 7. Hora, máximo hasta las 12 del día. Le hacen llegar a la compañera. Sí. La compañera en ese registro va a tomar apunte quién grupos entregaron y quiénes no entregaron. Y de esa manera se va a conocer ya quién entregó o quién no entregó. Si alguien aparece como no entregado, pero sí envió, tendrá que demostrar con el correo o la tecnología que sí envió. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Sí está entendido? Doctor, una pregunta. Sí, Joel. Nomás tenemos que entregarle lo que es la tarea a la compañera. No hay que subir nada a lo que es al SGA. Ya. Buena pregunta. Bien. A ver. Solamente un representante del grupo le entrega a la compañera. Y gracias, Joshua, por la pregunta. Joshua fue que me habló, ¿no? No, Lo- Rivera, Ariel. Ariel, ya, gracias, Ariel. Ya. Ese día solamente un representante del grupo le envía a la compañera. Y deberán subir individualmente a la plataforma del Teams el trabajo. A la plataforma del team suben individualmente y a la compañera le entregan uno por grupo. ¿Está claro? Bien. Entonces solo va a ser en Teams y no va a ser en el aula virtual. Verá, justamente es una de las, si subimos en el aula virtual, subimos en el team, estamos, como quien dice, asomándote en una ventana y asomándote a otra. Yo voy a concentrar la mayor cantidad de las tareas en cuanto a revisiones e información en el Teams. El Teams es como más versátil, me da más facilidades, puedo alojar más información. En el SGA tengo que estar poniendo, por ejemplo, hay opciones que solamente me permite subir un solo archivo, a nivel docente me refiero. Hay opciones que a veces el archivo no lo pueden descargar de allí. Entonces, yo prefiero trabajar las tareas, así como voy a programar las tareas en la plataforma del Team, ahí también van a subirlas ustedes. Entonces, en el Team subimos las tareas individuales y a la compañera le entregan los trabajos grupales. Ingeniero, buenos días. Con respecto a lo de los grupos, vi que el aula somos más o menos 20 estudiantes. Se podrían hacer grupos de 4 y a la compañera nada más le tendrían que enviar 5 personas por grupo. Así es, por ejemplo, si el trabajo es de 4 estudiantes, el grupo 1, hablemos así, grupo 1, 4 estudiantes, entonces algún representante del grupo, solo uno, le envía a la compañera. Pero los 4 tienen que subir el mismo trabajo en la plataforma del Teams. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Bien. Reitero, todos los deberes ya tienen una plantilla.
Lo único que no tiene en plantilla es el deber del examen, que es una presentación en PowerPoint. Esa presentación en PowerPoint, ustedes tienen que diseñarla, pero sí hay un instructivo para indicarles cómo pueden mejorar sus diapositivas. Bien. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de la modalidad que estamos trabajando, no se le va a tomar, personalmente no les voy a tomar un examen escrito ni examen oral. Lo que sí está contemplado es que la presentación tenga una defensa, es decir, una exposición por grupo. Vamos a ver, si ustedes presentan buenos trabajos, trabajo 1, 2 y 3, no hacemos la defensa y se les califica 100% solamente el PowerPoint. Reitero, ya depende de ustedes. Si los trabajos 1, 2 y 3 son muy buenos, el examen solo valdrá la diapositiva, no habrá exposición. ¿Está claro? Bien. Para el segundo parcial es la misma mecánica, pero en cambio ustedes se dan cuenta que los deberes están para el final del segundo parcial. Les estoy dejando un espacio bastante holgado para que ustedes presenten buenos trabajos. Entonces, al final del semestre, semana 15 y semana 16 del segundo parcial, ustedes presentarán los deberes. Es decir, la semana 15 y 16 tienen que presentar 4 deberes y ese deber es entregable el día domingo hasta máximo 12 del día. ¿Estamos claros? Entendido, doctor. Como una reflexión final para ya finalizar esta parte de la presentación, del encuadre, hacer algunas reflexiones. Bien, antes que nada, pues agradezco, veo que ya casi todos o la mayoría ya cambió su renombre. No sé si alguien entró a la plataforma. ¿Alguien puede decirme cuántos estudiantes hay matriculados ya? No sé si alguien ha entrado al aula. Bien. Ya le digo, ya yo le digo. Ya, gracias. 20. 20 matriculados tenemos. Sí. Bueno, estamos casi todos, me alegra. Alguien se salió ahorita de la reunión. Habíamos 19. Por ahí debe haber Rafael, ayúdame por favor, me haces captura de pantalla o me haces un reporte de los estudiantes presentes, por favor. Bien, hay un estudiante allí que aparece como un puntito o invitado, José Basurto. Yo tengo un retorno en mi celular. Es decir, yo ahí puedo ver que sí está llegando la señal a ustedes. Es decir, en mi celular yo lo tengo como que fuera un estudiante, ¿no? Bien. Jóvenes, reitero, un consejo así bastante sano, más que de profesor, de amigo, de profesional. Se les recomienda, por favor, ya están a punto de ser profesionales, no desperdicien oportunidades, saquen provecho de todos los conocimientos, ya están en cuenta regresiva para estar asistiendo a clases. El tiempo administrenlo de la manera más adecuada, matricúlense, por favor, piensen bien si les alcanza el tiempo para que no estén desperdiciando matrículas, ya no hay margen de error. Tercero, no sientan la asistencia a clase como una obligación, como una camisa de fuerza. Siéntanla como que ustedes están ya y quieren aprender mucho más. Seamos realistas, allá dentro del campo profesional nos vamos a encontrar con clientes en las que ellos ya no le van a perdonar que lleguen atrasados, no le van a perdonar que presenten mal los trabajos, no le van a perdonar que un trabajo lo hagan a medias. ¿Sí? Respetemos la vida privada de todos y lógicamente no nos expongamos a peligros por su irresponsabilidad. Parece, bueno, no creo que haya estudiantes repitiendo la asignatura en ese sentido. Bien. Igual allí está, por favor, mis datos. Pueden, no sé, háganle una captura de pantalla. Ahí están mis datos, correo personal, correo institucional. Está el canal de YouTube y también está tanto mi Skype como mi celular. Solamente, por favor,
comunicaciones estrictamente necesarias, lo pueden hacer a través de este medio, por favor. A excepción de Rafaela, que ella va a estar en contacto conmigo a nivel académico, a lo mismo que con los otros compañeros estudiantes. Bien. Entonces, más o menos eso es el encuadre, lo que quería compartirles a ustedes. Bien. Vamos ahora a iniciar con algo ya netamente bien, vamos a compartir, tenemos allí, netamente ya de la temática nuestra. Bien. Bien, entonces vamos a enfocarlo directamente como gestión de proyectos, pero del área informática. Y más que todo, a tener el enfoque del PMBOK. El PMBOK es una doctrina a nivel universal en la que todo profesional, ya sea del área de la ingeniería o no, necesite conocer sobre todos estos enfoques. El señor Wilde menciona en su momento que lo más importante de todo esto es que la experiencia es el nombre que cada uno da a sus errores. De ello aprendemos. Por eso es momento de tratar de ir viendo en qué fallo o no fallo para que ya cuando sean profesionales no lo hagan. O como lo dice Héctor Mario Vogel, que es un argentino, el conocimiento es un bien que crece cuanto más se lo comparte. Entonces, yo les voy a compartir información, lo único que sí les pido es que respeten la autoría de la información que se les está compartiendo. Bien. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Bien. Para hacer los proyectos, yo requiero de identificar un problema. Ese es mi punto de partida. Para hacer un proyecto no necesito empezar a diseñar, a desarrollar. No, es una equivocación. Entonces, lo primero es identificar un problema, identificar un conflicto. Por ejemplo, estoy identificando que las mesas para realizar tareas, vamos a poner en la Facultad de Ciencias Informáticas, son incómodas, son muy pequeñas. ¿Sí? Entonces, empiezo a pensar cuáles son las posibles alternativas de solución y se me viene a la cabeza una variedad de mesas para hacer tareas. Lógicamente, va a depender del modelo, del material, del color, del precio. En general, yo necesito que esa mesa esté en función de la C4, es decir, que tenga un diseño de calidad. Yo necesito que sea un costo accesible, necesito ver cuáles van a ser las cantidades que requiero y necesito también conocer en qué tiempo me las pueden entregar, en qué tiempo las puedo adquirir. Entonces, miren, partimos de la identificación de un problema, empecé a buscar las alternativas de solución y empecé a buscar en función de la C4. Esa función de la C4 me va a ayudar a lo que nosotros llamamos como la factibilidad y viabilidad del proyecto. Bien. Si hay preguntas, por favor, me van haciendo a través del WhatsApp, del chat, pueden escribir y le vamos respondiendo. Bien. Entonces, con ese preámbulo, nosotros tenemos que empezar a mirar ciertos objetivos. Es decir, vamos a tener una guía para preparar proyectos, vamos a ver cuáles son las estrategias de procesos sistémicos, a determinar estándares o también determinar ciertas evaluaciones económicas asociadas a los costos. Al cliente no solamente le va a interesar la parte técnica, también le va a interesar la parte de costos. Y más que todo, que esto de aquí tenga un costo-beneficio, es decir, cuál va a ser el retorno de mi inversión respecto a lo que estoy pagando. Bien. Por lo general, desde la ama de casa,
el tendero, el verdulero, ustedes los estudiantes, el conserje, todos somos gestores de proyectos. Es decir, gestionamos, administramos. Por ejemplo, no sé en este momento, pero en algún instante a ustedes le daban dinero para ir a la universidad de manera semanal y tenían o tienen que administrarla de una mejor manera. Si estamos tomando una cola, si estamos tomando una cerveza, tenemos que ver qué tanto servimos para ver qué tanto tiempo me va a durar. Estos son algunos de los casos para poder manejar, para poder administrar los recursos de una manera más adecuada, de una manera óptima para lograr los objetivos propuestos. Bien. Es decir, yo tengo que saber gestionar y tengo que saber dirigir. Por ejemplo, estoy desarrollando un software, tengo que saber cómo se maneja, tengo que saber cómo dirigirlo para que el cliente esté satisfecho. Es decir, yo debo tener una visión amplia para que mi proyecto, para que mi contrato me dé la mayor cantidad de utilidad o de rentabilidad. La parte intelectual me conlleva a una parte monetaria, que es lo que quieren ustedes como profesionales y es lo que quiere el cliente como comprador. Sin embargo, miren aquí unos datos muy interesantes. ¿Sí? El 95% de jóvenes profesionales no les gusta gestionar ni dirigir proyectos. ¿Qué significa eso? No quieren asumir responsabilidades. Prefieren trabajar de una manera informal. No asumen los retos. Y dentro del campo profesional hay muchos retos. Hay muchos retos. Bien. Por ejemplo, en mi caso, no solo, yo desde el inicio empecé a hacer el ejercicio profesional y la docencia. Nunca me imaginé en esos retos estar trabajando con universidades extranjeras. Nunca me imaginé con esos retos estar trabajando con el Banco Mundial, estar trabajando para el FUNIVER con sede de Argentina en proyectos. Entonces, hay que romper ese esquema de que ya no seamos el 95% de jóvenes reacios, sino lo contrario, que sean el 5%. Las personas generalmente les gustan las actividades operativas, no les gustan tener las actividades de gestión o de responsabilidad estando al frente de un proyecto. Para esto, yo necesito saber en los proyectos, sacar presupuestos, sacar cronogramas y lógicamente voy a tener limitaciones. Esas limitaciones tengo que adaptarlas a los requisitos. Tengo que, como decimos normalmente, arroparme hasta donde la sábana me alcance. Bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a tener un objetivo. Ese objetivo es que yo debo tener las pautas concretas en la C4, es decir, saber determinar costos, saber determinar especificaciones técnicas, saber realizar diseños, saber realizar un cronograma de trabajo y, lógicamente, qué cantidad voy a poder producir en ese tiempo. Debe considerarse como un hábito, como una cultura, el tener que manejar la gestión de proyectos de manera integral. No importa qué tipo de proyecto informático sea. ¿Sí? Ya vimos que mi punto de partida era identificar un problema y asimismo ir apuntándome a una solución. Esto debe ser coherente, debe ser sistémico, debe ser algorítmico. ¿Qué es lo que normalmente encontramos en el área de sistemas? Conflictos en el área de TICs, imprecisiones en saber identificar el problema, incoherencia de objetivos, programaciones de cronogramas y de presupuestos engañosas. Es decir, ponemos un presupuesto, vamos a ejecutar y nos damos cuenta que me hizo falta dinero. Y le decimos al cliente, señor cliente, está haciendo falta dinero. Pero si usted me dijo que el proyecto valía $5,000, ya llevamos 7,000. Todo esto hace que sea irreal. Entonces se me incrementan presupuestos, se me incrementan plazos, mala imagen profesional y además las metas también en la gestión van a ir disminuyendo, la gestión va a ir decayendo.
Por otro lado, esta deficiencia en los procesos en la etapa de preinversión e inversión. Bien, voy a aclarar aquí esos términos. La etapa de preinversión significa la etapa de diseño. La etapa de preinversión es la de diseño y la etapa de inversión es el desarrollo y operación. Dice que hay presupuestos y planificaciones laxas, no hay una visión general de la definición del proyecto, no hay procedimientos ni procesos claros, me generan errores que me permiten sustentar de manera inadecuada y determinar diagnósticos incorrectos, los plazos son incrementados, así mismo como en esas etapas. En consecuencia, la gestión es mala, hay pérdidas o se disminuyen las ganancias. Vuelvo a aclarar de manera sencilla y resumida. El proyecto que yo voy a sacar ya diseñado, con un costo, con un tiempo de entrega, no solamente es venderle al cliente tenemos que demostrarle que lo que él está pagando por ese proyecto le va a hacer recuperar, le va a hacer ahorrar tiempo, le va a hacer vender más. Las colas de espera en la facturación van a ser menos. De parte de ustedes, que el tiempo que yo me demore para realizar ese software sea el tiempo que me genere el costo de ese proyecto por el cual yo voy a cobrarlo. Entonces, tienen que enfocarse de esa manera, no solamente hacer el software por hacerlo. Yo necesito saber si me conviene o no me conviene desde el punto de vista financiero. Bien. En este sentido, nosotros estamos determinando hallazgos generales de manera relativos, ya sean para los procesos o para los servicios, y que por lo general me pueden provocar proyectos que van camino al fracaso. Proyectos que van camino al fracaso. Y nadie quiere un proyecto fracasado. Bien. Ahora vamos a considerar lo siguiente. Dentro del contexto general de la gestión de proyectos, yo tengo una fundamentación en la que yo tengo y mi meta es garantizar que el proyecto sea exitoso. Bien, debo sistematizarlo, además de eso aplicar el PMBOK, no buscar limitaciones para ver por dónde inicio, no debo tener dificultades para sustentar, debo tener claros todos los componentes entregables, qué voy a entregarle al cliente. Entonces, tradicionalmente ustedes han estado trabajando de esta forma. Vamos, en el camino se arreglan las cargas, van armando y allí van tratando de completar los elementos que faltan. Pues bien, ya les dije, es importante identificar un problema. Esa va a ser mi línea base, mi punto de partida. Una vez que lo hagan de manera técnica, ustedes ya van a saber cómo ejecutar y hacer el seguimiento al proyecto, van a saber monitorearlo. Y una vez que ustedes también ya el proyecto esté operando, pueden ver los resultados de impacto, es decir, determinar si es que el proyecto está siendo exitoso o no. Y de esa manera, ustedes evalúan y pueden enviar esas experiencias a otros clientes y de esa manera se va captando más clientes. Bien. En el PMBOK nosotros tenemos que aplicar o combinar en las áreas de los procesos de una manera mucho más adecuada. Bien, ¿alguna pregunta, dudas, señores estudiantes? Bien. Una de las preguntas que yo también me hacía y creo que debe estar en duda para ustedes, bueno, ¿qué es un proyecto? ¿Cómo lo definimos? Hay cientos, hay miles de definiciones en la red, en el internet, de lo que es un proyecto. Pues bien, un proyecto, todas esas definiciones técnicas van a coincidir en que tienen secuencia de actividades, son actividades que se desarrollan en un plazo delimitado, que le permiten conseguir objetivos, utilizan recursos y lógicamente debe haber un responsable. Más aún, yo le he añadido particularmente que un proyecto debe ser una solución inteligente a un problema que resuelve una necesidad humana. ¿Por qué pongo inteligente?
El cliente quiere que usted le vaya a arreglar las cosas rápido, para ayer. El cliente no puede esperar mucho. Más aún si es una empresa de ventas, es una empresa de producción. Por lo tanto, el cliente debe y quiere que su problema sea resuelto de la manera más rápida al mejor costo. Por esa razón es que le he puesto de una manera particular la definición como una solución inteligente que resuelve problemas de necesidades humanas. Sin embargo, la gestión y dirección de proyectos es tan bonita porque yo la puedo aplicar a todas las áreas de la informática, a cualquier área de la informática. A cualquier área de la informática, yo puedo empezar a aplicarla, no importa cuál sea el sector, si es privado, si es público, de una manera general, si estoy haciendo ventas de bienes, ventas de servicios, si estoy haciendo investigación, no importa si el área de influencia es local, regional, no importa el tamaño, es decir, se acopla la gestión de proyectos a cualquier área de la informática en cualquier enfoque. Bien. Yo en algún momento me preguntaba, bueno, ¿cuántos tipos de proyectos informáticos tenemos? Nos podríamos poner a enumerar y nos van a faltar dedos de la mano para contar. Pero yo no puedo estarlo especificando cada uno de ellos, porque en ese momento tendría que hacer un modelo, un diseño para cada uno. Con las investigaciones que realicé en Latinoamérica específicamente, la mayoría de los gobiernos clasifican a los proyectos informáticos en 3 tipologías. La primera tipología es lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones de software. Desarrollo, o sea, un producto nuevo de software. No importa si este software es móvil, es para dispositivo móvil, si es para la web, si es de escritorio, etc. La segunda tipología de los proyectos informáticos son equipamientos, estudios, hardware, software, cableado estructurado, redes, etc. También proyectos nuevos. Y un tercer tipo de proyectos informáticos son los anteriores, pero que pueden ser actualizaciones, pueden ser repotenciaciones, pueden ser ampliaciones, etc. Bien. Todos ellos tienen o cumplen un ciclo de proyecto. Parten desde una idea y llegan hacia la etapa de ejecución y lógicamente llegan a la etapa de operación. Y podemos observar que todas llegan a esa etapa, todas deben cumplir con esa etapa, porque si yo voy a hacer una actualización, yo debo saber cuáles eran los antecedentes por la que fue diseñado inicialmente. Bien, entonces, 3 tipos de proyectos informáticos para no desagregarlos de manera general. ¿Qué más tengo que saber? Los proyectos me generan impactos. ¿Qué son los impactos? Los impactos son los resultados positivos o negativos por el uso de mi proyecto. Por ejemplo, los proyectos informáticos tienen un impacto al medio físico natural, es decir, al ambiente. Yo debo tratar de poner proyectos informáticos con equipos de bajo consumo energéticos. Debo generar proyectos que sea mínimo el uso del papel para imprimir, es decir, manejarme con documentación digital. Y lógicamente, si los equipos están con poco tiempo de uso, entonces también la disipación de calor va a ser menos. De esa manera, yo aporto al medio ambiente. A nivel social y económico, ¿cómo aporto? Debo ver que los proyectos, desarrollando un software, haciendo un cableado estructurado, no me permita problemas de dolores de espalda o disminuir, eso se llama ergonomía laboral. Deben disminuir mis afectaciones a la salud, ya sea por el estrés, trabajo a presión, entre otras cosas. Mejorar los servicios, es decir, si antes estaban lentos, que ahora sean más ágiles. Mejorar el entorno lúdico, que ya no vea ese cableado que parece tallarín, sino ahora inalámbrico. Y eso va a hacer que se disminuyan gastos, es decir, se liberen recursos. Eso significa ahorros.
A nivel de la parte técnica, los proyectos informáticos deben permitir la disminución de riesgos, mejorar los procesos, eliminar los valores agregados que me generan gastos, incrementar la vida útil de los equipos, minimizar desperdicios y de sobremanera que haya cambio de cultura empresarial. Yo debo ver que mi proyecto tenga eso, no solamente hacer por hacer el software. Bien, reitero, si hay preguntas, por favor, me van haciendo a través del chat. En cuanto a la generalidad de los proyectos informáticos, su objeto principal es diseñar o desarrollar un proyecto, no cualquier cosa. Yo tengo que ver cómo voy a generar la transformación, no de materia prima, sino intelectualmente a través de las TIC, de las tecnologías, de esas herramientas conocidas para mejorar la automatización de los procesos. Normalmente los proyectos informáticos son modulares, son trabajos rutinarios y que generalmente por muchos casos yo los tengo que asociar con la ingeniería de software. Normalmente los proyectos deben incidir sobre los costos, no solamente también sobre la parte técnica. El plazo, el cliente también le interesa que el proyecto sea lo más ágil, sea lo más rápido entregable. Algo ya les adelantaba que la gestión de proyectos está relacionado con la parte conceptual de la ingeniería del software. Pues la ingeniería del software es definida como una técnica que contiene herramientas que me permiten desarrollar y poner en funcionamiento un proyecto informático que me permiten resolver problemas concretos. Realmente la ingeniería del software son metodologías al inicio independiente del problema, sin embargo me permiten concretar resolución de problemas. Por muchas décadas se lo ha venido utilizando. Bien. Para esto, yo ya debo empezar a tener claro sobre las fases de los proyectos. Cuando hablo de diseño de proyectos, estoy hablando de la fase de preinversión. Diseño, fase de preinversión. Cuando hablo de gestión de proyecto, hablo del desarrollo del proyecto. ¿Sí? Diseño de la solución y preinversión, desarrollo, inversión. Todas estas son conocidas como fases genéricas. Bien. Asimismo, cualquier enfoque que hagamos, yo puedo tener aquí una parte conceptual en la etapa de preinversión, llego a una etapa de materialización y finalmente llego a la etapa de operación. También es otro enfoque que se le puede dar, pero no confundirse con las terminologías. Aquí hay otro enfoque que lo hace otro autor, en donde a través de 9 ejercicios, de 9 pasos, puede armar un proyecto desde la identificación del problema hasta la presentación del diseño. Empieza con la fase 1 y termina con la fase 5. La fase 1 identifica el problema y probable solución, y en la fase 5 determina el diseño de la solución ya viable. Bien. En resumen, la secuencia para formular un proyecto es primero definir el problema central, pero no puedo inventarme datos. Tengo que ir a preguntar, a observar, a investigar, a indagar a los involucrados. Esos involucrados son informantes claves que me van a decir, estos son los problemas. Entonces, esa información yo la empiezo a sistematizar en algo que se llama árbol de problemas. Posteriormente, una vez que identifico la problemática, yo ya tengo que ir viendo de poner una anticausa para buscar soluciones a través de un árbol de objetivos. Inmediatamente, una vez que yo me doy cuenta cuáles son las probables alternativas de solución, yo tengo que ver cuáles son las opciones y herramientas que voy a necesitar para dar el desarrollo. Empiezo entonces a diseñar las estrategias y finalmente se muestra, dependiendo la tipología, dependiendo el método, el diseño del proyecto. Entonces, parto del problema y termino en el diseño. Esos son los pasos lógicos que ustedes deberían hacer.
que están acostumbrados a hacerlo de una u otra forma, está bien. Esa es mi labor, de indicarles cómo es que se deben gestionar o formular un proyecto. Para este caso, yo necesito pasar de la etapa de preinversión a la de inversión, primero formulando el problema, identificándolo para diseñar el proyecto, hago la evaluación del proyecto, determino la justificación, si esta conviene, pasa a un banco de datos, si hay decisión de invertir, se invierte, entonces se empieza a ejecutar. Si no se justifica, entonces se la archiva, se la desecha. Si pasa al banco y en ese momento se dice que no hay cómo hacerlo, queda para segunda orden. En el momento que yo necesito ya ejecutar el proyecto, tengo que actualizarlo. Es importante actualizarlo. A nivel de tecnología, mucho más. Bien, entre las estructuras del PMBOK, pues tenemos que nosotros, lógicamente, vamos a establecer, como sus siglas en inglés, no es una metodología, es una guía. El PMBOK no es una metodología, es una guía. Está asociado a más de 178 países, hay muchos asociados, agrupa profesionales sin fines de lucros. ¿Y cuál es su misión? Convertir, hacerle ver al profesional que debe actuar como un gerente de proyecto y que sus resultados deben ser exitosos. Permite promover un desarrollo para que el conocimiento y la experiencia crezcan en el ejercicio profesional. Bien, ya les indicaba, el PMBOK no es una metodología, es una guía, es un documento que ha servido de base para la creación de las normas ISO. Y su propósito fundamental es aplicar los conocimientos para que los éxitos del proyecto sean relevantes. Bien. ¿Qué me implica, de acuerdo al enfoque del PMBOK, un proyecto? Pues implica que los proyectos deben tener un propósito definido. Un solo propósito. Los proyectos tienen una sola meta, no dos. Deben tener procesos organizados, deben contar con todas las actividades que tengan inicio y fin. ¿Por qué digo con todas? Porque de una actividad que ustedes se olviden va a hacer que también, ¿verdad?, nos falte tiempo y nos falte dinero. Deben tener costos y presupuestos. Todo proyecto tiene un riesgo. Los riesgos podemos prevenirlos o podemos mitigarlos. No esperar que esto suceda porque puede involucrar el fracaso del proyecto. Los proyectos deben ser planificados y debo analizarlo en base a 3 escenarios: optimista, escenario conservador y escenario pesimista. Y ya saber los impactos de los cuales ya se les mencionó. Normalmente, esta es la cruda realidad de los proyectos. Así es como nosotros los diseñamos, los planificamos y así es como los empezamos a desarrollar. Es la realidad. Normalmente dice el cliente, eso no era yo lo que me esperaba. Esto me puede generar que la rentabilidad del proyecto se baje o simplemente que las pérdidas se incrementen. Nadie quiere que sus ganancias bajen y peor, nadie quiere perder en el proyecto. El PMBOK es una guía doctrinal muy importante que agrupa procesos y agrupa áreas de conocimientos. Estos procesos y esta área de conocimiento las tengo aquí en esta tabla. Los procesos tienen un proceso de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Y las áreas de integración, en este caso, tenemos integración, perdón, las áreas de conocimiento es la integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo y adquisiciones. Bien. En la biblioteca que les voy a facilitar, allí estará el libro, el manual completo del PMBOK, que tiene más de 500 páginas y lo pueden leer a detalles. Bien. Algo importante también es que cuando yo relaciono al mismo tiempo los grupos de proceso con las áreas de conocimientos, son transversales y me doy cuenta cuándo tengo que hacer planificación, cuándo tengo que hacer ejecución respecto a las áreas de manera transversal. El tiempo
de ocupación al inicio es del 15% del total del proyecto. En la planificación entre un 15 y 25%. En la ejecución el 75%. El control se lo hace siempre. Y para el cierre es un 5%. Son tiempos que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el cierre? El cierre es la entrega del proyecto, es la entrega del software, es la facturación del software, es el informe del software, en donde yo estoy poniendo en ese informe cuántas veces voy a generar, el servicio técnico, cuántas veces voy a generar mantenimiento, entre otras cosas. Bien. Por lo tanto, cuando ya empiezo a generar los proyectos, nosotros ya vimos y dijimos que el proyecto debe tener una finalidad, debe tener propósitos, debe tener componentes o actividades. Es decir, la finalidad, ¿por qué razón voy a hacer el proyecto? Propósito, ¿qué voy a operar? Componentes, cuáles partes del producto voy a entregar? Voy a entregar el módulo 1, el módulo 2, solo voy a entregar el computador, solo voy a entregar los equipos o solo voy a entregar equipos e instalación, y cuáles son las actividades que necesito para hacerlo. Y aquí tenemos, lógicamente, en forma gráfica, que es la aplicación general de mi proyecto. Bien. De manera rápida, el ciclo de gestión de proyectos inicialmente es la preparación, donde ya tengo mi diseño, mis especificaciones técnicas, tengo presupuestos y tengo, perdón, el cronograma y tengo presupuesto. Una vez que usted tiene eso, empieza a ejecutar y tiene que ir haciendo el control en base a las especificaciones técnicas, costos y C4 y tomando los apuntes. Finalmente llegamos al término del proyecto, en donde yo tengo que hacer informes de término y, lógicamente, verificar que lo que estoy entregando es lo que se me contrató. Y, lógicamente, hacer la liquidación mediante un acta de entrega-recepción y mediante el cobro de facturación. Bien. ¿Cuáles son los agentes del proceso de desarrollo? Vamos a hacerlo de una manera rápida, pues hay un gestor y, lógicamente, hay usuarios a los que nosotros tenemos dentro del equipo, quienes van a ser los informantes, entre otras cosas. Bien. ¿Qué hacer en este caso? Pues yo tengo que empezar a definir qué tipo de proyecto informático voy a desarrollar, qué es lo que se debe hacer con el proyecto, cuáles son las condiciones de funcionamiento, las limitaciones que éste tendrá, cómo voy a hacer su implantación, cuáles serán sus recursos económicos, financieros y de tiempo, herramientas, entre otras cosas. ¿Cómo voy a verificar si el proyecto me funciona bien o no me funciona? Bien. De manera específica, yo tengo que contemplar las fases de planificación para definir los requisitos del usuario. Tengo que ver las partes de arquitectura. Yo a esto le llamo diagrama de acción del proyecto. ¿Cómo voy a transferir? ¿Cómo va a fluir la información? Y cómo serán las etapas de operación y mantenimiento. Más o menos ahí tenemos un esquema de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bien. ¿Por qué traigo los costos y por qué le hago hincapié en los costos en los proyectos? Al cliente y a nosotros nos interesa que mi proyecto sea bien cobrado y que al cliente, que ese costo que está pagando le esté generando rentabilidad. Cuando yo estoy desarrollando proyectos y hay cambios, entonces los costos se incrementan. Yo no le dice al cliente, pero eso de ahí tengo que cobrarlo aparte. Y usted tiene que volver a replantear su diseño. Mucho cuidado. Bien. Por eso no es conveniente que cuando usted esté desarrollando y ya esté aprobado o estén hechas las pruebas de ciertos módulos, aparezcan cambios. Eso me va a trastocar toda la planificación y, lógicamente, el cronograma y también los costos. Tengo que saber cómo se validan. Normalmente les hago también acuerdo. Los proyectos no son para nosotros, los proyectos son para el cliente. Es él el que tiene que empezar a ver cómo se transfiere el software, cómo funciona, entre otras cosas. Cómo opera, cuál es el mantenimiento que él va a tener. Bien. El tipo de
no me estoy refiriendo aquí al desarrollo de software, sino al tipo de diseño metodológico del proyecto en general. Si usted lo hace en cascada, es decir, lo va haciendo parte por partes, si usted lo va haciendo de manera incremental, si usted lo va haciendo de manera evolutivo o aparentemente si lo quiere hacer en espiral. El enfoque que yo tengo aquí no es un enfoque en espiral, es una combinación con el ciclo Deming. ¿Qué dice el ciclo Deming? El ciclo Deming me divide el proyecto en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante él identifica el problema y todos los requisitos. En el cuadrante 2 empieza a hacer el diseño, en el cuadrante 3 empieza a desarrollar y en el cuadrante 4 hace las pruebas. Bien, veamos. Entonces, desde los requerimientos del negocio hacia el cuadrante 1, él empieza a ver los requerimientos del sistema, subsistema, hasta ver el soporte que da. En cuanto al diseño, te empieza a hacer los diseños conceptuales, lógico, físico, hasta llegar a su etapa final. Lo mismo en la etapa de desarrollo. Hace las pruebas conceptuales con las primeras, segundas armadas, hasta llegar a una prueba ya consolidando todos los elementos. Entonces, ya ustedes verán qué tipo de metodología utilizan. En cuanto a los costos, yo aquí veo problemas que hay muchos estudiantes e ingenieros que no saben sacar los costos de sus proyectos. Pues bien, vamos a ver aquí en este caso primero. Bien, de manera general, el 40% de los costos deben ser para las pruebas y validaciones, el 20% para la codificación y transferencia y el 40% para la planificación y análisis. De ese 40% de planificación y análisis, el 40% del costo debe ser del diseño, el 20% para el análisis de requisitos y el 40% para la planificación. Entonces, démonos cuenta cómo yo tengo que empezar a establecer mis costos. Allí hay porcentajes. Vamos a enseñarles en algún momento a determinar los costos unitarios, ya sea por hora o por producto. Hay ciertas consideraciones finales que debemos tomar en cuenta. De acuerdo al PMBOK, los proyectos informáticos deben estar establecidos con que me deben generar impactos en que sean viables y factibles. Debemos nosotros disminuir las debilidades, es decir, de que el producto que nosotros vamos a entregar sea un producto, en este caso, sea un producto que no me vaya a generar ciertas restricciones en que los errores los tenga que cometer siempre. Y por eso es importante observar las fases de diseño y de desarrollo. Los procesos del PMBOK me ayudan generalmente a mejorar profesionalmente y a la empresa. Es adaptativo a cualquier proyecto, a cualquier empresa. Sin embargo, en proyectos pequeños es muy limitado, pero me mejora la rentabilidad del negocio. Normalmente, de acuerdo a lo anterior, está en el orden del 25%. Finalmente, pues, ¿qué me permite el PMBOK? Es pertinente, es decir, me permite mejorar el uso de los recursos, dinero, materiales, me permite llegar a las metas de manera rápida, es más efectivo, ya sea a nivel público o privado, y la rentabilidad es óptima en las empresas. Señores estudiantes, es lo que tenía que compartir el día de hoy. Rafaela, para ver si nos comunicamos por interno para darte algunas indicaciones. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Bien. Si no hay preguntas, pues se les agradece a ustedes, señores estudiantes. Esperemos, Dios mediante, en la próxima clase, estar listos y atentos a lo que nosotros vayamos a desarrollar, ¿no? Gracias por su atención, que tengan un lindo día. Nos vemos próximamente. Un abrazo, cuídense.